Secundaria primer grado. Ciencias. Biología. Lobo, ¿sigues ahí? Maestra Ana Gabriela, ¿no le parece una crueldad que las leonas y los cocodrilos matan a otros seres vivos con los que comparten sus ecosistemas? No hay nada de cruel en querer alimentarse para sobrevivir. Todas las especies lo hacen, de una u otra forma. Y así ha sido siempre la vida en este hermoso planeta. Es verdad, nadie quiere pasar hambre. Así es, profesor Juan Carlos. Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de primer grado de educación secundaria a su asignatura de Ciencias, Biología. Soy la profesora Ana Gabriela Martínez San Juan. Y yo, el profesor Juan Carlos Alfonso Vences. Seguiremos trabajando con ustedes el aprendizaje esperado, infiere el papel que juegan las interacciones depredador-presa y la competencia en el equilibrio de poblaciones en un ecosistema. Nos enfocaremos en el propósito, reconocer las características de depredador y presa, así como la relación entre depredador y presa. Y lo abordaremos con el tema Lobo, ¿sigues ahí? ¡Empecemos! Les recomendamos que realicen las actividades sugeridas en esta sesión para elaborar sus apuntes. Así que es importante que tengan a la mano cuaderno, lápiz, colores, bolígrafos y su libro de biología. Pueden revisar el abecedario biológico, pues retomaremos algunos conceptos tratados en sesiones anteriores. Además, pueden integrar los conceptos desconocidos o aquellos que consideren interesantes. ¿Quién no ha visto a un gato acechando a un pájaro? O a una abeja o mosca presa en una telaraña. ¿Ustedes han visto ese escenario o alguno parecido? ¿Qué características tiene el depredador para atrapar a su presa y qué características tiene la presa para huir de su depredador? Esperamos que en esta sesión reconozcan algunas características de los depredadores y las presas, asimismo que comprendan cómo se relacionan y por qué es indispensable para la salud de los ecosistemas. En la sesión anterior identificaron la importancia ecológica de los depredadores. Ahora conoceremos más sobre las características de ellos y sus presas. En la naturaleza, los organismos tienen que obtener recursos para su supervivencia, crecimiento y reproducción. Estos recursos se obtienen a través de una serie de conductas que incluyen la búsqueda, captura y consumo de diferentes presas por los organismos a los que se les llama depredadores. Una interacción depredador-presa es aquella que ocurre entre organismos de especies diferentes, es decir, una comunidad en donde hay transferencia de recursos de una especie a otra. Hablando en términos evolutivos, la selección natural favorece en los depredadores las conductas y características morfológicas, fisiológicas para capturar a las presas. Por otro lado, esta misma selección natural favorece la expresión de las características y conductas de las presas, que permiten evitar a los depredadores. Esto indica que dos especies o grupo de especies pueden evolucionar por selección natural, de manera conjunta. A este proceso se le denomina coevolución, en donde cada especie ejerce presión selectiva en la otra, lo que favorece que cada especie desarrolle adaptaciones que incrementan su éxito reproductivo. La coevolución es común entre especies que interactúan ecológicamente, como en el caso depredador-presa. Así es, profesora Ana Gabriela. Ahora repasemos algunos términos importantes. Un depredador es un organismo que se alimenta de otro, a quien se le denomina presa.
En esta interacción biológica, ambos organismos presentan adaptaciones que les permiten, en el caso de los depredadores, capturar a sus presas y, en el caso de las presas, escapar de ser capturados. La depredación, aunque parezca un poco cruel, no es perjudicial para la población de las presas. Por el contrario, funciona como un método natural de control para eliminar a los organismos débiles, enfermos o con menos características para defenderse. De esta manera, la relación presa-depredador es fundamental también para la selección natural, tema que estudiaron con anterioridad, porque es posible la extinción de especies poco aptas que no resisten la presión selectiva y las que sobreviven lo logran debido a sus adaptaciones. ¿Recuerdan cuáles son los tipos de adaptación? Este tema lo trabajaron con las profesoras Ángeles y Graciela. Muy bien, morfológicas, fisiológicas y de comportamiento. Pueden revisar sus apuntes o su abecedario biológico para recordar de qué trata cada uno. Con base a esta clasificación, veremos algunas características de los organismos que los identifican como depredadores o presas respectivamente. Observen con atención y analicen el siguiente organizador gráfico. Adaptaciones de los depredadores. Noten aquellos ejemplos de cada uno de los tres tipos de adaptaciones. Empecemos con las morfológicas. Recuerden que estas se refieren a estructuras externas e internas de los organismos que les confieren ventajas en la sobrevivencia y reproducción. Por ejemplo, garras y dientes afilados, colmillos, aguijones con veneno, mandíbulas fuertes, picos. Dentro de las adaptaciones fisiológicas que tienen que ver con el funcionamiento interno de diferentes órganos o partes del individuo se encuentran olfato desarrollado, ecolocalización, como en el caso de algunos murciélagos, que les permite encontrar lugares donde habitualmente hay muchos insectos, poca competencia para obtener el alimento y pocos depredadores para ellos, veneno para inmovilizar a sus presas. Y finalmente, en las adaptaciones de comportamiento encontramos caza cooperativa, como la que realizan los delfines, leones, orcas, entre otros. Técnicas de emboscada, es decir, observan y esperan con cautela hasta que la presa está al alcance. Esto se observa en los felinos, como los jaguares, pumas, leopardos y leones. Construcción de trampas, como lo hacen las arañas. ¡Qué increíble!, ¿cierto? Es importante mencionar que también existen superdepredadores, que son aquellos que se encuentran en lo alto de las cadenas alimenticias, porque no tienen enemigos naturales en su hábitat que los puedan cazar. Por ejemplo, los leones y las orcas. Profesor Juan Carlos, ¿y nosotros los seres humanos también somos superdepredadores? Así es. Y uno que ha mostrado ser insostenible. Por ello, tenemos que ser conscientes de la gran responsabilidad que está en nuestras manos. Muy cierto, profesor. Bueno, ahora observemos algunas adaptaciones que han desarrollado las presas para evitar ser comidas. Adaptaciones de las presas. Empecemos con las morfológicas. Espinas, como en el caso de algunas plantas. Armaduras. Caparazón. Alas. Cuernos. Ojos laterales. En las adaptaciones fisiológicas encontramos glándulas tóxicas con veneno, sustancias desagradables o repelentes y músculos fuertes para escapar. Por último, las de comportamiento. Madrigueras. Permiten que los animales puedan protegerse de sus enemigos naturales. Los protege y les da refugio. Por ejemplo, topos, conejos, peces, entre otros. Viven en grupos. En ciertos casos, nadar en grupo les permite mostrarse como un organismo mayor y así desalentar a sus depredadores. Arrojan sustancias que confunden al agresor, como sucede con los pulpos, calamares y babosas marinas,
que liberan tinta para distraer a su enemigo y escapar. Tanatosis. Algunos seres vivos se hacen los muertos para despistar a sus depredadores. Vigilancia. Los miembros de un grupo tienen mayores probabilidades de ver a un atacante que los individuos solos. Muchos depredadores necesitan hacer uso de la sorpresa. Si las presas están alertas, tienen mayor oportunidad de escapar. Cabe mencionar que algunas adaptaciones, tanto de depredadores como de presas, involucran aspectos morfológicos, conductuales y fisiológicos. Por ejemplo, camuflaje. Permite a los individuos hacerse poco visibles para sus depredadores, donde la forma o el color del organismo es similar al medio donde vive. Mimetismo, donde un organismo se parece a otro con el que no guarda relación y obtiene alguna ventaja funcional. Como observaron, los organismos han desarrollado adaptaciones que permiten su supervivencia, así como el equilibrio de los ecosistemas. Las adaptaciones que desarrollan los depredadores y las presas les permiten responder a las exigencias en respuesta defensiva e incluso en contraataque. Así es, entre las poblaciones se encuentran ascensos y descensos, pero no afectarán al total de especies, por lo que un depredador siempre tendrá presas suficientes. Sin embargo, la acción del ser humano rompe con el equilibrio de los ecosistemas, ocasionando problemas que a veces son irreparables. Además de la relación depredador-presa, en la que el depredador caza y mata a su presa para alimentarse, como en el caso de las arañas y las moscas, o de los leones y las gacelas, se tiene la forma parásito hospedero, como las correspondientes a enfermedades virales y bacterianas. Esta no podrán negar que es bastante peligrosa, pues al tratarse de microorganismos o virus, no vemos cuando los tenemos cerca. De ahí la importancia de mantener las medidas de higiene siempre y no solo en épocas de contingencia, como la que estamos viviendo a nivel mundial. Muy bien. ¿Qué otra clase de depredador presa se ha identificado, profesora Ana Gabriela? La de herbívoro planta, como las relaciones entre las vacas y los patos, y las orugas y las plantas. Uy, esa sí que es bastante inofensiva. ¿No, maestra? No te creas, profesor Juan Carlos. Los herbívoros se pueden convertir en un problema cuando son poblaciones que crecen sin ningún control. Ahora veamos algunos ejemplos de características de depredadores, la interacción entre las poblaciones y algunos efectos en los ecosistemas. El primero del que hablaremos es el lobo mexicano, Canis lupus bailey. Este depredador fue perseguido casi hasta el exterminio. Se trata del cánido más grande del mundo y una de sus subespecies se extendió al sur del continente americano hasta México. El lobo mexicano es la variante más pequeña y originalmente se distribuía hasta el estado de Oaxaca. Su velocidad promedio es de 14 kilómetros por hora, pero en un desplante de energía para capturar una presa puede llegar hasta los 60 kilómetros por hora, sosteniendo esta velocidad por más tiempo que cualquiera de ellas. Goza de un olfato excepcional. Son capaces de percibir a un animal a varios kilómetros de distancia. Por eso se puede decir que conocen el mundo a partir de sus olores. Los lobos generalmente se alimentan de grandes herbívoros, como venados o ciervos, pero principalmente matan a individuos viejos, depurando las poblaciones de sus presas. Aunque siempre se piensa en el lobo como un cazador estricto, es oportunista e incluso se puede alimentar de frutos, por lo que es un dispersor de semillas, ayudando a mantener el ecosistema sano. ¿Qué les parece? ¿A que no sabían lo que puede hacer el lobo, además de aterrorizar a los cochinitos? Continuemos con otro ejemplo, el ocelote, Leopardus pardalis. El ocelote puede cazar tanto en solitario como en grupos familiares, valiéndose principalmente de los sentidos del oído y la vista. Es un mamífero carnívoro, nocturno, solitario y territorial, que suele dormir de día en las ramas de los árboles o escondido en la vegetación.
La dieta de este felino se compone principalmente de mamíferos pequeños y medianos, así como de reptiles. No obstante, también puede ser un buen pescador. Tiene la triste distinción de ser quizá el felino más perseguido por los cazadores, debido a la extraordinaria belleza y suavidad de su pelaje. Su color amarillento o grisáceo pálido y profusamente salpicado de manchas negras. Como resultado de esa cacería, se han reducido considerablemente sus poblaciones. Si se destruye la selva, logra adaptarse a otros tipos de vegetación y hasta se aventura por las inmediaciones de los pequeños centros de población. Pero al hacerlo, muchas veces comienza a incursionar en gallineros y corrales, donde atrapa pollos, gallinas, cabras y otros animales domésticos, incluso perros y gatos, por lo que los campesinos lo persiguen al considerarlo nocivo. A la caza furtiva y el acoso de los lugareños hay que sumar la destrucción y fragmentación de su hábitat, como resultado de la deforestación y la construcción de carreteras. Y conservar este bello animal no es solo una cuestión romántica o estética, pues el ocelote cumple una importante, aunque insospechada, función en la naturaleza. Como depredador de mediano tamaño que es, ayuda a mantener bajo control las poblaciones de herbívoros, tales como venados y conejos, cuyo número excesivo acarrea problemas de erosión y desertificación, al destruir la cubierta vegetal. Asimismo, ayuda a controlar las poblaciones de roedores dañinos para los cultivos. Bueno, profesor Juan Carlos, y con todos estos recursos que comentamos, no veo cómo las presas puedan sobrevivir a estos depredadores. No se crea, maestra Ana Gabriela, las presas también tienen lo suyo. Por ejemplo, los osos marinos poseen una gran agilidad buceando. Junto con su carácter social, hace que sean presas difíciles de sorprender. Las gacelas de Thompson son ligeras, rápidas y cuentan con un excelente oído, lo que les hace estar excepcionalmente alerta. La huida en zigzag ante la amenaza inminente es una estrategia adaptativa que rompe la velocidad de los depredadores. Los puercoespines llegan a tener 30,000 púas de 30 centímetros de largo. Las púas pueden provocar heridas que podrían llegar a ser mortales. ¿Pusieron atención a las adaptaciones que presentan los depredadores y las presas para lograr su supervivencia? Ahora pondremos manos a la obra. Haremos un ejercicio en el que diseñaremos a un depredador imaginario con las adaptaciones morfológicas, fisiológicas y de comportamiento que revisamos, y a una presa también imaginaria con las adaptaciones necesarias para sobrevivir a su cazador. Pero lo vamos a hacer un poco más interesante. En este mazo de cartas tenemos adaptaciones para el depredador y en este otro las adaptaciones que hemos estudiado sobre las presas y que les han salvado la vida. Yo pido ser el depredador. Ni hablar, profesor Juan Carlos, la rapidez ya la tienes. Yo seré la presa. Cada uno tomará sus cartas y el depredador bajará su primera adaptación. Y la presa responderá con una adaptación. Si la presa logra responder a las 3 adaptaciones del depredador, sobrevivirá un día más. De lo contrario, el depredador se retirará con el estómago bien lleno. En este mazo de cartas sobre el depredador están las siguientes características. Garras. Colmillos. Ecolocalización. Acecho. Sustancias pegajosas. Caza en manada. De este lado, las características sobre las presas que utilizaremos para esta actividad son mimetismo, tanatosis, vigilancia,
caparazón, espinas y elaboración de madrigueras. Recuerden que solo se tomarán 3 características de cada uno. Les recomendamos que echen a volar su imaginación. Imaginen cómo serían los organismos y cada una de las interacciones que se presentan a continuación. Ahora vamos a seleccionar 3 cartas de cada uno de los mazos. Maestra, te entrego el mío, me prestas el tuyo y lo primero que haremos es que voy a seleccionar al azar 3 adaptaciones de los depredadores. A ver, voy a Elija 3, escoger. profesor. Ok, esta y este. Muy bien. Ahora, maestra, usted elegirá 3 adaptaciones al azar. Elegiré esta y esta. Entonces, empiezo. Voy a elegir esta carta, acecho. Es una adaptación de comportamiento de mi depredador. Así que estará escondido y vigilando que su presa se aproxime. Casi siempre tiene éxito. Bien, ¿con qué responderé? Con esta carta, vigilancia. Es una adaptación de comportamiento. Así será más fácil observar si los depredadores se acercan. Si no los ve, tiene el apoyo de su especie que también estará alerta. Y ahora, como se percató, su depredador estaba al acecho. Emprendió la huida. A ver, profesor Juan Carlos, no puede dudar que lo esquivé con esta adaptación. Espero su respuesta. Mi turno. Muy bien. Maestra Ana Gabriela. Como la presa escapó y no sé hacia dónde, utilizaré la ecolocalización, que es la capacidad de mi depredador para conocer su entorno, por medio de la emisión de sonidos y la interpretación del eco que los objetos a su alrededor producen. Y ahora la encontré. Ya no podré escapar. Espero que su depredador tenga buen ojo, porque para la presa el mimetismo es su aliado. Y ahora, de seguro, no podrá comérselo. Pues mi depredador se arriesga y lo toma con las garras. Unas muy fuertes como las de las águilas. Creo que mi depredador tendrá un buen banquete. Lamento informarle que no será así. Mi presa presenta espinas de puercoespín. Las garras no lograron sostenerlo por mucho tiempo y su depredador ha salido lastimado en este intento fallido. La presa logró huir. Ni hablar. En esta ocasión, la presa logró huir y el depredador se quedó con hambre. ¿Pudieron imaginar cómo sería cada organismo? Un poco raro, ¿verdad? Este es solo un breve juego donde el profesor Juan Carlos y yo pudimos elegir las adaptaciones necesarias para que cada contrincante, depredador, presa, tuviera éxito. Tengan en cuenta que combinamos características de diferentes organismos. En la naturaleza, cada individuo desarrolla adaptaciones para alimentarse, sobrevivir y dejar descendencia. Algunos, como en el ejemplo, tienen éxito, pero otros mueren. Es importante mencionar que aquí solo tomamos en cuenta las adaptaciones de las que hablamos, pero no otros factores externos que pueden favorecer o perjudicar a cualquiera de los dos. Los invitamos a replicar este juego. Pueden divertirse como nosotros, combinando características de diferentes organismos y creando las interacciones depredador-presa que consideren interesantes. Los retamos a que identifiquen las especies depredadoras de su entidad, así como las presas de las que se alimentan, y finalmente las características tanto del depredador como de la presa. Ahora vayamos a la palabra que agregarán a su abecedario biológico. Les daremos un par de pistas y con la ayuda de las letras que están en forma vertical y horizontal,
descubran la palabra que falta. El depredador y la presa desarrollan adaptaciones para sobrevivir. Cuando se generan procesos evolutivos en los depredadores y presas, estamos hablando de... ¿Ya saben de qué palabra se trata? Así es, de la coevolución. ¡Felicidades! Por hoy terminamos. Les agradecemos que nos hayan acompañado en esta sesión y además de aprender, se hayan divertido. Estuvimos muy contentos de ser sus profesores en esta sesión. Yo soy la profesora Ana Gabriela Martínez. Y yo, el profesor Juan Carlos Alfonso Vences. Nos vemos pronto en Aprende en Casa 2. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.